Hoy en este webinar, por aquellos que no hayáis utilizado, que no hayáis asistido a alguno de los seminarios que hacemos habitualmente, os voy a comentar un poco la estructura cuál es. Este seminario comienza ahora a las 9:30, dura media hora. La idea es aproximadamente estar unos 20 minutos en los que voy a intentar contaros esto de las tendencias de Business Intelligence, en qué consisten. Luego tenemos entre 5 y 10 minutos para poder contestar alguna pregunta, alguna duda que tengáis y finalizará aproximadamente a las 10. Intentaremos ser estrictos con la duración del webinar para que cumplamos así la promesa de duración. Por supuesto, agradeceros que dediquéis este tiempo, que siempre es valioso para cualquier directivo, y voy a intentar, pues por lo menos contaros qué es lo que visualizamos desde diferentes fuentes de información, qué es lo que visualizamos como tendencias que se están produciendo ya y que pueden además ir incrementándose hacia los próximos 2 años aproximadamente. En principio, he de deciros que en el año 99 yo me enamoré. Me enamoré del análisis de información para tomar decisiones. En aquel momento asistí al segundo congreso de Business Intelligence que se celebró en España y, bueno, yo creo que todos podemos identificar en ocasiones hitos profesionales en nuestra vida de trabajo en las empresas y, en este caso, para mí, aquel año lo fue porque conocí un mundo que hasta entonces para mí era desconocido y vi las tremendas posibilidades que tenía el análisis para la toma de decisiones en las empresas. Y por ese motivo, pues decidí incorporarlo en aquel momento a mi empresa, decidí incorporarlo como el core de nuestro negocio. De aquel momento yo os diría que lo que ha trascendido, lo que realmente continúa es la esencia, es el hecho de que las empresas necesitan trabajar con los datos. Pensemos que la realidad del año 99 comparada con la del 2018 es radicalmente distinta en ese sentido. Se ha acelerado, como todos sabemos, la cantidad de datos de los que disponen las empresas. Pero es curioso, ya en aquel momento había un interés máximo, especialmente, también he de decirlo, en las empresas grandes, que eran las que estaban liderando este tipo de análisis. Había un interés muy destacado en poder obtener oro de todos los datos que estaban circulando alrededor de la empresa. Y hubo varias iniciativas que, de nuevo, como quizá una paradoja, varias de ellas, aquellas tendencias del año 99, algunas de ellas continúan siendo vigentes en estos momentos, lo que nos está diciendo que, en el fondo, había un pozo muy importante, aquello era muy core de qué es el mundo de Business Intelligence, pero también nos están diciendo que hay tendencias que tardan mucho más en consolidarse y otras que, sin embargo, tienen una acogida muy rápida. Vamos a centrarnos en 15, podían ser más, podían ser menos, pero he optado por contaros 15 tendencias, como os decía, de diferentes fuentes. Habitualmente las fuentes suelen ser norteamericanas, es el principal origen de toda la información, de alguna estadística. Y lo que intentaré será también en cada una de ellas haceros una pequeña traslación a mi experiencia en España e incluso en qué sentido en algunas de ellas Nunsys está también trabajándolas para que pueda ser lo más enriquecedor posible este webinar. Comencemos, entonces. Como veis, la primera tendencia es la alfabetización, el uso de los datos. Si nos remitimos a la Wikipedia, leo casi literalmente, la alfabetización de datos es la capacidad de leer, comprender, crear y comunicar datos como información. Igual que hablamos de alfabetización en términos generales e incluso se ha hablado de alfabetización tecnológica, en particular estamos ahora hablando como una de las tendencias más importantes el hecho de intentar que en la compañía las personas que están en una empresa cada vez tengan una mejor alfabetización, sean capaces de manejarse de una forma muy dinámica y muy proactiva en el uso de los datos. Todos los datos que existen en estos momentos, el hecho de que exista también el mundo de Big Data, todas las ideas comunes que habla Wikipedia de noticias, negocios, gobierno, etcétera,
son más importantes para trabajadores, para ciudadanos, estudiantes y cualquier otra persona que está necesitada de poder averiguar qué es lo que hay detrás. En particular, a Business Intelligence, ¿cómo le afecta? Pues como veis, Gartner nos está diciendo que para 2020 aproximadamente el 80% de las empresas iniciarán un desarrollo deliberado de competencias para sus empleados en este término de alfabetización de datos. Y eso hace que se reconozca la extrema importancia que tiene para las compañías. Si intentamos averiguar también, intentamos conocer qué es lo que aportaría esta escuela de datos, pues como veis, algunas de las habilidades de la alfabetización serían pues conocer cuáles son los apropiados para un propósito concreto, particular, interpretar visualizaciones de datos como gráficos, tablas, pensar críticamente sobre esta información, comprender herramientas y métodos de análisis de datos, cuándo, dónde usarlos, reconocer cuándo esos datos no son ciertos, cuando la información no es todo lo fiel que querríamos que fuera, y comunicar incluso esa información sobre datos a otras personas que no todavía tienen este nivel de madurez. Estas habilidades, indudablemente, en algunos casos vienen ya heredadas, vienen con las personas, pero el propósito como tendencia es que se forme, que se trate de hacer comprender estos datos y el uso de los mismos. Mi realidad para España y en particular para la experiencia que tengo con todos los proyectos y clientes, sinceramente en estos momentos yo no conozco ninguna iniciativa que esté orientada hacia este tipo de análisis. Internamente en NUNSIS hemos trabajado con especialmente la parte de visualización, el hecho de que los gráficos, las tablas, la combinación incluso de ambos, está dando una información que es mejor representarla de una forma que de otra. Sobre ese tipo de representación sí que hemos trabajado incluso para cuáles serían los gráficos más adecuados para representar según qué información, para que lo haga todo más comprensible para el usuario. Pero, como digo, iniciativas como tal, yo creo que tendrán que comenzar para darse esa anticipación de la que habla Gartner para 2020, el que las empresas formen en la comprensión, en el saber utilizar los datos dentro de la compañía. Veamos una segunda tendencia. El director de datos, el Chief Data Officer, que es una posición que, de nuevo, en este caso Gartner, habla que en 2019 el 90% de las grandes compañías globales tendrán designado a una persona con esta especialización. ¿Qué va a hacer un CDO? ¿Qué va a hacer un director de datos? Pues, sobre todo, marcar la estrategia y aprovechar toda la información, todos los datos que existen en la compañía. Es una posición que surge a partir de la utilización, digamos, de los TIOs y de cómo se utiliza actualmente la información, de la cantidad de datos que existen y del hecho de tener que especializar esta función. Por supuesto, administran también el gobierno corporativo, es una de las tendencias que veremos más adelante, y pueden ayudar a toda la parte que está en los últimos años apareciendo más allá de la información histórica, que es la que siempre hemos tratado, yendo hacia información predictiva, hacia todo el mundo de Big Data y todo lo que enlaza con el resto de análisis de información, IoT, información predictiva y prospectiva. El Chief Data Officer en realidad va a ser la persona dentro de la organización que aglutine la gestión de todos esos datos y de toda esa información para que la empresa pueda apoyarse en el análisis para poder ser más competitiva. Existe la posibilidad incluso, depende del tipo de empresa, del tipo de sector, del tipo de actividad, la posibilidad incluso de que la ventaja competitiva principal de la empresa esté apoyada sobre el análisis de información. Esto es más comprensible y más habitual en las empresas que son 100% nativas de Internet, porque están manejando constantemente datos y datos en tiempo real. Pero aún así, todas las empresas siempre pueden sacar una cierta ventaja competitiva en el uso intensivo y bien orientado de los datos, y para eso la figura del director de datos pues va a ser una figura importante que poco a poco se va a adoptar.
De nuevo, como os decía, tendencias que en estos momentos yo no las estoy viendo todavía en las empresas españolas. Es una posición normalmente que, por supuesto, no tiene, lo que yo observo es especialistas, es más ingenieros de datos, pero no tanto una dirección como tal. Es algo que tendrá que ir poco a poco formando parte de las compañías y seguramente lo veremos primero en las más grandes y luego irá aterrizando hacia las más pequeñas. Bien, veamos una tercera tendencia. Esta tendencia es de las que está en estos momentos más madura dentro de las compañías y os intento explicar por qué. La idea del autoservicio en realidad es el impulsor de la democratización de la información en la empresa. El autoservicio es una propuesta que principalmente nace de nuevas herramientas, digamos que ya están instaladas en el mercado, ya funcionan desde hace muchos años, pero que supusieron en su momento un reenfoque de cómo se analizaba la información. En origen, habitualmente la información para tomar decisiones, las herramientas de análisis de este tipo estaban muy dirigidas hacia el equipo directivo y además estaban muy cocinadas y digamos que dependían mucho del departamento de IT para que finalmente ese directivo, que normalmente ese conjunto de directivos era un número pequeño, pudiese tener la información que necesitaba y decidiese. Ese mundo responde mucho también a una estructura muy jerarquizada, que es la habitual en las empresas de los años 80, 90, 2000, 2010 incluso, pero precisamente se producen dos corrientes simultáneas que hacen que el autoservicio y la democratización aparezcan. Por un lado, las herramientas, como os decía, empiezan a estar muy orientadas hacia que cada usuario sea capaz de generarse su propio análisis. Como digo, en ocasiones eso provoca que haya un pacto entre la herramienta y el usuario. Quizá yo no puedo personalizar tantas cosas, pero a cambio soy capaz de ser autosuficiente para decidir qué es lo que quiero analizar. Esto lo que provoca inmediatamente es la democratización. No hace falta ser un especialista en el bajo nivel, no hace falta ser un especialista en cómo se cocina la información, sino ser lo más especialista posible en cómo interpretarla, porque me es sencillo utilizar esa información con la idea de autoservicio. Estas dos corrientes, la que acabo de decir y la segunda, que tiene que ver mucho con el hecho de que se trata de llevar la información hasta el punto final donde se toman decisiones, y esto no pertenece en exclusiva a la dirección de la empresa, sino que puede llegar hasta el último empleado que está en contacto con un cliente y necesita tomar una decisión, o que está en un proceso de producción y, de nuevo, también necesita saber cuál es la mejor forma de hacer algo y la información le tiene que llegar. Esta capacidad para tener autoservicio ha permitido que se extienda el número de usuarios que están trabajando con soluciones de BI y que las apliquen de una forma mucho más productiva y mucho más interesante para la compañía que solo el equipo de dirección. Esta es una de las realidades en las que probablemente, gracias a las herramientas que surgieron hace unos años que permitían y proporcionaban ese autoservicio, es una de las tendencias que está arraigando cada vez más. Y, como digo, también en este caso en España, en los clientes que nosotros trabajamos, cada vez hay un número mayor de usuarios que están utilizando herramientas para el análisis porque se está haciendo una relación entre cuál es el coste que tiene un usuario, el que utiliza la información, y cuál es la rentabilidad que obtengo gracias a que ese usuario sabe tomar con estas herramientas la mejor decisión en el momento adecuado. Y esta relación entre coste-beneficio claramente es a favor del beneficio. Es una de las, como digo, una de las tendencias más arraigadas que está funcionando mejor, especialmente por las nuevas herramientas de análisis. Bien, vayamos a cuarta tendencia, la analítica conversacional, el narrador de datos. De alguna manera, de nuevo también impulsado en parte por las nuevas herramientas de analítica, lo que estamos observando es que las empresas necesitan tener una narrativa. Ahora que se habla tanto de la narrativa y del relato, en el fondo es así, necesitan tener una forma de explicar el por qué suceden las cosas. No solo ir viendo datos sueltos, e incluso no solo explicar aquello más o menos obvio, aquello que se puede ver
digamos, como el número gordo, sino que se pueda estar explicando el por qué se producen causas-efectos y por qué existe por qué se dan unas conclusiones a partir de los datos que estoy analizando. De alguna manera, la idea de causa-efecto aparece por primera vez de una manera formal en el año 92, cuando Norton y Kaplan lanzan el cuadro de demanda integral, y esto se va plasmando también en las herramientas de nuevo cuño, las herramientas muy orientadas al autoservicio, con la intención de que se puedan crear historias, incluso historias que puedan ser comprendidas mejor en ciertos foros colectivos, como puede ser un comité de dirección, un consejo de administración, una reunión ad hoc relacionada con algún área concreta o con alguna competencia necesaria, y ahí se produce esa narración que hace entender mejor el por qué suceden las cosas en la empresa y, por lo tanto, se pueden tomar mejores decisiones. Esto se apoya también en tecnología, en asistentes virtuales, en chatbots, que todo esto provocará una mayor interacción con los datos y una mayor familiaridad. Con esto simplificamos también el análisis y lo hacemos mucho más comprensible. Vayamos con la quinta tendencia, la analítica inmersiva y la industria 4.0. Esto es otra tendencia también que está funcionando cada vez más y que básicamente consiste en el hecho de que dentro de esta idea de democratización estemos utilizando mejores interfaces, mejores formas de comunicar y que además esa comunicación esté extendida a través de diferentes formatos por toda la compañía. Y lo enlazo con Industria 4.0 porque es uno de los ámbitos en los que más está entrando. El hecho de que yo vaya esté dentro de una fábrica y pueda estar viendo la información que se produce en tiempo real sobre cómo está funcionando la empresa me permite en un momento dado parar un proceso de producción o tomar una decisión sobre qué personas están ahí. Lo veremos también después en otra de las tendencias, que es precisamente el uso en tiempo real. Por lo tanto, estamos planteando interfaz habitual, PC, pero otros dispositivos, sobre todo, que tengan el componente colectivo. El hecho de que, de nuevo, también la información no pertenezca a una persona, sino que la información sea democrática y pueda ayudar a todo el mundo a poder tomar mejores decisiones. Pasemos al lenguaje natural, que es nuestra sexta tendencia. Según Gartner, hacia el año 2020, el 50% de las consultas analíticas se generan mediante búsquedas o procesamiento del lenguaje natural o voz. Es decir, ya no vamos a tener que estar siempre haciendo consultas a través del manejo de la aplicación, de la interfaz de la aplicación y de tratar nosotros de descubrir, digamos, qué es lo que tenemos que preguntar, de qué forma lo tenemos que preguntar, sino que directamente lanzaremos, incluso con la voz, las preguntas y esas preguntas nos vendrán respondidas por las aplicaciones. Es una tendencia que ya existe en estos momentos. Se puede utilizar de una forma, digamos, más inicial el lenguaje natural a la hora de hacer consultas, según en qué herramientas, pero llegará un momento en el que podremos aplicar y cumplir aquella promesa de poder analizar a la velocidad del pensamiento. Nosotros tenemos una idea y lo que queremos es que nos pueda responder la herramienta directamente a través de nuestra consulta con la voz. La formación en ciencia de datos es nuestra séptima tendencia. Es, bueno, como indica en esta transparencia, un científico de datos, coloquialmente a veces se habla de que es una persona que sabe más de estadística que cualquier programador y cada vez sabe más de programación que cualquier estadístico. Este tipo de formación supone el principal reto que hay en estos momentos en el entorno educativo para poder ayudar a las empresas, para poder incorporar a nuevos perfiles dentro de las compañías. Es cierto que hay ya grados, hay posgrados, existen MOOCs, hay muchos formatos para poder analizar esta información, para poder formar a estos perfiles. En 2021, como indica en este caso PricewaterhouseCoopers, el 69% de los empleadores exigirán en los puestos de trabajo que haya conocimiento sobre análisis y ciencia de datos. Es uno de los principales empleos por segundo año consecutivo. En 2017 se ve constantemente que es una demanda que la sociedad tiene que responder a través de las instituciones académicas necesarias. El octavo es el impacto de las humanidades. Esta es una de las tendencias que salen en diferentes foros y que probablemente en estos momentos estamos todavía lejos de que esté instaurada, ¿no? Es el hecho de que estamos siempre pensando en perfiles técnicos y puede haber personas muy válidas
porque tienen un pensamiento diferente, una manera diferente de abordar estos relatos, esta forma de contarla y de explicar por qué se pueden aparecer una cierta información y por qué se toman ciertas decisiones cuando provienen del área de las humanidades, cuando son capaces de entender bien. Como veis, algunos líderes, fundadores, directivos de empresas tan importantes como Slack, LinkedIn, PayPal o Pinterest provienen de este ámbito. Es una tendencia que poco a poco llegará y la veremos, seguro. El gobierno del dato, nuestra novena tendencia, es la capacidad que tiene la organización para gestionar el conocimiento sobre su información y que pueda responder de forma unívoca a qué sabemos sobre nuestra información, de dónde provienen los datos, si estos están alineados con la política de la empresa. Esta tendencia es cierto que depende muchas veces de la herramienta. Hay herramientas que lo permiten y otras que no tanto, pero es una tendencia que cada vez va a ser más importante porque existe mucho ruido alrededor de los datos de los que dispone una compañía y hace falta tener muy bien gobernados esos datos para saber de dónde viene todo y por qué esa información es fiable. La parte móvil es algo obvio, ¿no? Es algo también en lo que estamos en estos momentos, en un momento de madurez muy, muy avanzado. Como veis, en 2020, la consultora Citrix Technology Landscape prevé que la mitad de los trabajos se realicen de forma remota. Es obvio que si estamos tratando de llevar el análisis a cualquier empleado de la compañía que tenga que tomar decisiones, si la mitad de estos están desplazándose, están en movilidad, están en puntos en los que no hay un PC delante, no hay un portátil delante, pues tendrán que trabajar con tablets, con móviles y las herramientas de BI están todas en estos momentos trabajando y mejorando todavía más la experiencia de usuario en esos entornos. Business Intelligence en tiempo real. Esta es nuestra 11ª tendencia. Es algo que está ya funcionando. Tenemos experiencias dentro de Nunsis de proyectos de información en tiempo real para tomar decisiones. Muy, muy útiles. Depende del entorno en el que se necesiten y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con redes sociales, con información Internet. El tiempo real es básico y sin él prácticamente no se puede tomar las decisiones adecuadas. Internet de las cosas en realidad es una tendencia que la estamos viendo todos, está cada vez más apareciendo, estamos hablando de nada menos que 20.400 millones de dispositivos online con IoT para 2020. Es imparable, esto cada vez está más sensorizado todo y Business Intelligence tiene que responder al reto de analizar esa información y proporcionar aquella que sea útil. Con la cantidad de datos que hay necesitamos poder escoger y también para esto nos ayudarán aquellas tendencias que hablábamos de lenguaje natural, relatos, etcétera. Nuestra 13ª tendencia es el hecho de que existan centros de excelencia en Business Intelligence. Esto es algo que ya existe desde hace años para ciertas competencias, pero entendemos que es algo que hace falta, sea solo interno de la compañía o sea incluso con la colaboración de un proveedor externo. El hecho de generar un centro de competencias de excelencia que dé formación, que ayude a plantear la estrategia de la compañía en estos términos y probablemente estará dirigida por ese perfil específico que comentamos de director de datos. La 14ª, hablamos de la catalogación. Es una tendencia que nosotros la estamos viviendo ya en la realidad. Cada vez más compañías nos están pidiendo que les ayudemos a catalogar la información, a estructurarla, a hacerla sencilla, a poder saber cuál es la traza para llegar hasta el origen, poder saber por qué un indicador nos está dando una información, cómo lo explicamos desde el punto de vista de construcción de ese indicador. La catalogación es una de las tendencias que más van a funcionar en los próximos años. Y, por último, el hecho de pasar del análisis descriptivo al prescriptivo, que son 4 pasos en los que comenzamos, sobre todo en función, como veis en la gráfica, de si estamos hablando de retrospectiva o estamos hablando de previsión. Si hablamos de retrospectiva, estamos en el mundo de qué es lo que ha pasado, incluso intentando explicarnos por qué ha pasado, analítica descriptiva o analítica diagnóstica. Si pasamos al mundo de la previsión, queremos saber a través de la predicción qué va a pasar y mejor todavía sería que pudiésemos ir a la prescripción, es decir, qué hacer para que algo ocurra. Esto, cuanto más compleja es la actividad de la empresa y más valor nos proporciona la información, más necesidad tenemos de ir hacia ese tipo de analítica prescriptiva que nos va a permitir, pues de nuevo, como decía antes,
tener esas ventajas competitivas respecto del resto del mercado. Estas son las 15 tendencias que quería contaros y si os parece a partir de aquí podéis hacer alguna pregunta y bueno, intentaré contestarla en los minutos que me quedan, que creo que estamos alrededor de 5 o 6. Nos comenta que cuáles son las que yo destacaría de todas las que hemos visto para una empresa. Os diría, en principio yo destacaría sobre todo aquellas que están de la mano, digamos, en el control nuestro. Todas aquellas que dependan de lo que nosotros hagamos dentro de la compañía. Principalmente, yo creo que de las tendencias que debemos ir tomando nota es de las que más la alfabetización. Yo creo que es algo que tenemos que ir incorporando, que tenemos que ir pidiendo en nuestras selecciones, en nuestra búsqueda de nuevos puestos, de nuevas personas que se incorporan. Tenemos que intentar que vengan con ese plus añadido de comprensión de datos, de estar muy familiarizados con cómo se utiliza la información y preferiblemente que tengan experiencia en análisis y también formar a todas las personas de nuestro equipo. Dado que tenemos que ir generando cada vez más entornos de análisis y si lo unimos con la democratización y el autoservicio que comentábamos también, estas dos son dos opciones, dos competencias que podemos estar adoptando dentro de la compañía y que dependen exclusivamente de nosotros. Hay otras que yo creo que también son interesantes, pero que en muchas ocasiones están ligadas a qué herramientas estamos utilizando. Obviamente todas las herramientas no tienen el mismo nivel de madurez para responder a estas tendencias. ¿Qué herramientas estamos utilizando y cuál es el roadmap que hemos trazado dentro de nuestra empresa para adoptar el análisis para la toma de decisiones? También las compañías tienen diferentes niveles de madurez en cuanto al uso que le dan. Es difícil que una empresa en estos momentos no disponga de ninguna herramienta. Por herramienta de Business Intelligence no hablo de Excel. Excel es una excelente hoja de cálculo y no es una excelente herramienta de Business Intelligence. Por lo tanto, estas empresas que estén asimilando Excel a Business Intelligence yo creo que no están en el nivel de madurez que creo que deberían estar y existen muchas herramientas de diferentes precios con diferentes alcances que pueden adoptar para su compañía. Y cuanto más extendida tengas el análisis dentro de la empresa, yo creo que es un punto importante de ventaja competitiva. Es uno de los factores que más podemos manejar. ¿Cuál de las herramientas que estamos implantando en USIS, cuál es la que más se adaptaría, digamos, que respondería positivamente a estas 15 tendencias que he comentado? A ver, cada herramienta tiene ventajas e inconvenientes o tiene, mejor dicho, funcionalidades o posibilidades que nos ayudan a llevar a cabo muchas de estas tendencias y algunas otras menos. Pero cada herramienta para cada empresa hay que analizar específicamente el nivel de madurez en el que está la empresa y cuáles son los próximos pasos que quiere dar en un horizonte temporal tampoco muy lejano. Todos estamos viviendo cómo se aceleran todas las innovaciones tecnológicas y plantearnos una distancia de 5 años hacia adelante, de 10 años hacia adelante, yo creo que estamos fuera de las posibilidades o las opciones que da hoy en día la tecnología. Dentro de 3 años puede haber un cambio sustancial que provoque que una decisión tomada con demasiada perspectiva en el tiempo no sea la más útil. Por lo tanto, hay herramientas para cada tipología de empresa y lo mejor es analizarlas y ser muy conscientes de en qué punto de madurez estamos dentro de la compañía. No hay ninguna pregunta más en estos momentos, pero por supuesto podéis dirigiros a mi correo, que os lo voy a mostrar. Aquí tenéis tanto mi contacto telefónico, teléfono móvil, como el correo electrónico. Cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud, lo que queráis, podéis contactar conmigo en cualquier momento. Y os reitero de nuevo las gracias por haber dedicado este tiempo a ver el webinar de Nusis.